Vivimos en la época con el mayor acceso a información de la historia y paradójicamente es cuando menos pensamos y menos conocemos sobre algo antes de opinar. ¿Pero por qué realmente pasa esto? Bueno, hay ciertos motivos. Uno de ellos es la ilusión del conocimiento instantáneo, es decir, como vivimos en una época precisamente en la que existe tantísima información, prácticamente con un titular de 10 palabras, un vídeo que veas de 1 minuto y medio, cualquier lectura que hagas de un artículo, te da la sensación o te da la recompensa, en este caso a tu cerebro, suficiente como para ya saber, o mejor dicho, para creer que ya sabe lo suficiente sobre ese tema para generar una opinión, fundar en sí una opinión y por tanto creer que tienes cierto criterio a la hora de tener esa opinión. No es que el entorno o la gente hoy en día pues sea más tonta en sí, sino que básicamente vivimos en un entorno en el que como hay tantísima información, la sensación tuya precisamente es que nada más ves algún artículo o algo así, pues ya es suficiente para tener conocimiento. También en el punto en el que confundimos opinión y criterio. Es decir, opinión tenemos todos, pero criterio no. El criterio precisamente es lo que te da que tú tengas una opinión justificada, argumentada y por supuesto, como dice la palabra, que puedas argumentar, tener criterio sobre aquello que opinas. Sin embargo, la propia opinión de por sí no necesita de alguna forma criterio, es decir, todos tenemos una opinión sobre algo incluso aunque no sepamos de un tema concreto o específico. Y eso viene dado también precisamente por esa parte, por no saber diferenciar lo que es opinar sobre algo a tener criterio para que esa opinión sea con criterio. Y adivinemos una de las cosas que de alguna forma ha profundizado o ha acelerado, mejor dicho, todo esto. Pues sí, pues son las redes sociales. Porque las redes sociales básicamente lo que consiste en el tener acceso también, no solo muchísima información a nivel formativo, sino información de la vida de los demás. Y de alguna forma el tener acceso a eso y el consumo rápido que genera y ese exceso de dopamina en las redes sociales, precisamente lo que te hace es tener continuamente una opinión o tener que generar una opinión continuamente para los diferentes temas que salen pues como algo tendencia y que por tanto muchas veces nos puede parecer que si tú no tienes una opinión sobre algo, no conoces sobre algo, a la hora de hablar en una reunión de amigos o algún grupo, pues parece que estás un poco como de lado, ¿no? Parece que estás como que te estás quedando atrás si no tienes algo que opinar sobre temas tendencia. De hecho, el propio contenido en redes sociales te hace que de alguna forma pienses que sabes mucho sobre algo. ¿Por qué? Como sabemos, al final los algoritmos de las propias redes sociales, cómo funcionan es que en función del contenido que tú vas consumiendo, ellas van aprendiendo y te van mostrando más de aquello que tú consumes. Entonces, vamos a imaginar que yo, por ejemplo, soy una persona que veo muchos vídeos relacionados con, pues no sé, con injusticias para animales. Si yo veo vídeos en los que suceden muchas injusticias con los animales, o animales abandonados y demás, el algoritmo va a seguir mostrándome cada vez más vídeos de ese tipo. ¿Y eso qué provoca? Provoca que al final mi percepción del mundo sea cada vez mayor en cuanto a que voy a generar una opinión o un pensamiento que es el mundo con respecto al trato animal es una auténtica mierda y solo existen casos y casos y casos de abandono. Claro, la realidad es que yo estoy viendo todo en base a un prisma que en este caso me lo marca mi propio algoritmo, pero no significa que todo lo que veo y todo lo que sucede en el mundo, mejor dicho, sean abandonos de animales. Simplemente el algoritmo está potenciando de alguna forma que ese aspecto que a mí me preocupa, pues sea cada vez más grande. Y a su vez, como veo mucho de ese contenido, cada vez me siento más experto o que tengo más conocimiento sobre ese campo. Y por último, teniendo en cuenta como la rapidez de las propias redes sociales, todo esto lo que conlleva es a que tengas que tomar decisiones rápidas. Prácticamente con un consumo de un pequeño reel, vídeo o TikTok o lo que sea que te dura 30 segundos, tú ya de alguna forma tienes que poder generar una opinión sobre ello porque sabes que cuando se hable de este tema en tus reuniones familiares, amistades o cualquier otro tipo de reuniones, pues claro, tienes que generar una opinión sobre eso. Pero la realidad es que con un vídeo de 40 segundos no tienes suficiente conocimiento para generar una opinión con criterio. Entonces, ese acelerón que te dan las propias redes sociales, el tener que generar opiniones continuamente porque todo pasa muy rápido, pues también propicia este tipo de problema hoy en día. Y con esto quiero profundizarte en 3 aspectos que tienes que tener en cuenta, que también propicia, digamos, todo lo que sucede.
Uno es el hecho de que hoy en día se busca tener la razón, no la verdad. Es decir, para el cerebro humano es mucho más sencillo el encontrar patrones o ciertos datos informativos que de alguna forma justifican tus propias creencias, ¿vale? Es un ahorro de energía el tú ya saber que tienes una serie de opiniones sobre algo o cierto conocimiento sobre algo y encontrar esa información que lo único que hace es confirmar lo que tú ya tienes en tu cabeza o básicamente lo que te da la razón. Pero eso no significa que sea la verdad. Con lo cual aquí es algo importante que también afecta a nivel biológico y es que tu cerebro está hecho para ser eficiente, no para buscar un esfuerzo enorme en encontrar la verdad sobre algo concreto. Y aquí me lleva al segundo punto, y es que también hay una diferencia muy importante entre información y comprensión. Es decir, tú puedes tener mucha información sobre algo y no entenderla o comprenderla. De hecho, normalmente cuando tú no eres capaz de argumentar el por qué opinas algo, normalmente lo que sucede es que no hay un criterio detrás. No comprendes la información como para poder argumentar el por qué opinas algo. Esto lo habrás visto, te habrá pasado seguramente montones de veces viendo entrevistas en las cuales son este tipo de entrevistas en las que se intenta que la persona de alguna forma se cuestione a sí misma sobre sus propias creencias. Es decir, tienen una opinión súper clara y súper decidida, pero en el momento en que el entrevistador empieza a preguntarle las razones por las que piensan eso, cuando tiene que empezar a argumentar es cuando te das cuenta que no hay nada que sostenga esa opinión. Simplemente es una opinión que han asumido como cierta, la han instaurado dentro de sus creencias y esa es la que suelta cada vez que se le pregunta. Pero no hay un criterio detrás. Por eso digo que hay una diferencia muy grande entre tener mucha información sobre algo y comprenderla. Comprenderla es lo que te hace generar criterio. Y precisamente hablando de criterio, como último punto, el criterio no es un don que se tiene o no se tiene. El criterio es como un músculo. Es decir, tú tienes que trabajarlo. Cuando tú realmente quieres tener cierto criterio sobre las opiniones que tienes sobre diferentes temas, eso es algo que tienes que trabajar tú. Tú eres el que tienes que cuestionarte si lo que piensas tiene sentido o no tiene sentido y encontrar los argumentos para ver si tiene sentido o no lo tiene. De hecho, hay una frase muy sonada que es rectificar es de sabios. Precisamente porque rectificar puede conllevar a que algo que tú pensabas, en el momento en que lo analizas, intentas aplicar el criterio y te das cuenta que eso que opinabas no tenía ningún sentido con respecto a la realidad de las cosas, rectificas y ahora opinas de forma diferente. Eso hoy en día también escasea. Por ejemplo, un punto en el que lo vemos claramente es en el ámbito de la política. Es decir, cómo es posible que los partidos estén separando tantísimo a las personas y creando fanáticos, que al final no dejan de ser fanáticos. ¿Fanáticos por qué? Porque son personas que defienden a capa y espada una ideología, un partido político o un equipo de fútbol, da igual al campo en que lo llevemos. El fanatismo es lo mismo en cualquier campo. Son personas que defienden algo porque sí. Es decir, aunque sean conscientes de que lo que están defendiendo está mal, no son capaces de aplicar criterio y ver que están defendiendo algo o están del lado equivocado o del lado en el que no está muy alineado incluso ni con sus principios ni con sus valores. Entonces, el criterio hay que trabajarlo. Si no se trabaja, pues pasa con los músculos, se atrofia. Y ya para finalizar este vídeo, seguramente voy a abrir un poco de debate. Porque te pregunto, ¿todas las opiniones son respetables? ¿Qué piensas? ¿Que sí o que no? Yo te doy mi punto de vista. Todas las opiniones son respetables en cuanto al derecho de poder opinar. Todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera. Sea contradictorio, sea algo ilógico, sea algo impensable. El derecho a opinar, evidentemente, es respetable. Pero no son respetables todas las opiniones. Y sobre todo cuando no hay un criterio detrás que argumente el porqué de las cosas. Esto te lo digo porque a lo mejor si respetáramos todas las opiniones, desde el punto de vista que yo lo veo, también tendríamos que respetar a alguien que piense que está bien cometer ciertos delitos o alguien que piense que está bien, pues no sé, el robar o el discriminar a personas por su sexo o raza. Es decir, hay ciertas opiniones que evidentemente no son respetables, pero porque no hay tampoco ni siquiera ni una argumentación detrás. No hay criterio, que es lo que estamos viendo aquí. Así que no sé cómo lo piensas. ¿Son todas las opiniones respetables? Te leo en los comentarios.